buenas noches. Por fin empieza la semana de oración. Qué bonita música, qué bendición. Recuerdo cuando estuve aquí hace 9 años y me sentí abrumado por todo lo que implica una semana de oración aquí. Después las disfruté también cuando estuvimos pues sirviendo en esta institución y es un privilegio volver a acompañaros. Quiero dar muchas gracias al pastor Horacio por la invitación de hace unos meses, a todo el equipo, al pastor Daniel, al pastor Mariano, Rodrigo, el vicerrector Marcelo, que ayer nos vino a buscar desde Buenos Aires. Muchas gracias a todo el ejército de personas que está trabajando para que esto sea posible. Es una bendición y siempre es una alegría volver a la UAP, siempre. Fue nuestra casa primero como estudiante, luego trabajando aquí y os seguimos mucho en la distancia. Os traigo saludos desde el campus adventista de Sagunto, el lugar donde comienzan tus sueños. Siempre lo digo así, me encanta, ¿eh? Y quizá alguien puede decir, y aquí se cumplen, el lugar donde se cumplen tus sueños. A mí se me cumplieron los sueños. Aquí conocí a Maijo, sabía que existía, intuía su existencia. Y la encontré aquí y tuve el privilegio de casarme en Argentina y comenzar una familia. Estuvimos por aquí en enero como familia en un viaje. Mis hijas tuvieron la oportunidad, Amy y Amber, de hacer un tour como posibles futuras alumnas. La verdad es que fue una buena idea y me sorprendió que Amber casi ni se acordaba de lo que era la universidad. Y le dije, pero Amber, si hemos estado aquí hace 6 años. Y dice, papá, eso es media vida para mí. Y dije, de verdad, teniendo 12 años. Aquí estamos de nuevo, como veis, sin barba, irreconocible prácticamente. Después de 20 no sé cuántos años con barba, decidí quitármela y a Maijo le gusta y dice que se ha enamorado de nuevo. Porque no veía este hoyuelo que tengo por aquí, nunca lo había visto. De hecho, nos conocimos ya con barba, así que es un buen truco. Te puedes dejar barba 20 años y un día te la quitas y enamoras de nuevo a tu esposa. Y ahora le gusto aún más. Imaginaos, es increíble esto de quitarse la barba. Hubo debate en casa sobre el título, próximamente. ¿Sabéis que cuando estuve aquí fue más sencillo organizar la semana de oración porque fue poner un título y empaquetar una serie de temas? Y de alguna forma me iba, ¿no? Dicen en España, la cabra tira para el monte, y yo me iba hacia temas de la mente y de pensamiento, y entonces le pusimos ahí espiritualmente con ese diálogo. Después me invitaron a Valcarce, y ahí tuve una que era legalmente. No sé cuántos estuvieron en esa, legalmente de Valcarce, alguno, mira, alguno con los 10 mandamientos. Después en Montemorelos fue emocionalmente también por el tema de las emociones, el miedo, la euforia con Dios. En Chile fue cotidianamente, con la idea de un Dios cotidiano, de un Dios del lunes por la mañana. Sabéis que me gusta ese concepto de la teología del lunes por la mañana. Así que era el momento de decidir qué hacemos. ¿Continuamos la saga de los Mente o rompemos ya la saga? Y decimos, bueno, vamos a continuar un poquito más con el próximamente. Tiene 2 matices, brevemente os los presento. En primer lugar, tiene que ver con el tiempo. Dicen algunos teólogos que el tiempo es el principal problema teológico. El tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo es lo único que nos separa entre la promesa y el cumplimiento. El tiempo es lo que nos separa de nuestros seres queridos. El tiempo es lo que nos separa del cielo. Solo es cuestión de tiempo y podríamos decir que todo es cuestión de tiempo. En ocasiones nos gustaría detener el tiempo. En ocasiones nos gustaría que avanzara muy rápido. Hoy vivimos con la certeza de la salvación, pero surge la idea de sí, pero ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Es célebre esa pregunta, ¿verdad?, de Marta, cuando muere Lázaro y llega Jesús, resucitará, y dice, sí, pero ya sé que resucitará, pero falta tanto, ¿verdad? Dice, en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, y lo que hizo Jesús es adelantar el mismo poder y el mismo milagro en ese momento. Pero la realidad es que cuando nos planteamos, sí, pero ¿cuándo?, la respuesta es esta, próximamente. Vivimos abocados al futuro. Por eso somos adventistas, porque sabemos que próximamente todo se resolverá.
y vivimos con un permanente próximamente en nuestra vida. El segundo matiz de próximamente tiene que ver con el elemento cinematográfico. Sabéis que se utiliza esto de próximamente en sus pantallas, próximamente en tu vida. Y lo digo porque vamos a intentar analizar en esta semana diferentes escenas de la vida de Jesús. Y esas escenas van a tener un componente casi cinematográfico porque Elena de White lo hace así, en su libro, en El deseo de todas las gentes. Así que vamos a ir jugando con ese doble matiz de abocados al futuro y a la vez analizando escenas de su vida. Vamos a hacerlo con una premisa que vamos a encontrar en 2 Crónicas 20:20. Es una premisa conocida, la sabéis de memoria, seguro. Creed a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay una bendición especial al escuchar a los profetas. Y sabemos que durante la historia Dios siempre ha levantado un profeta o dos antes de un momento especial. Lo hizo en el Antiguo Testamento con los reyes, lo hizo antes de las reformas, lo hizo guiando al pueblo, lo hizo con Juan el Bautista y creemos que lo hizo con Elena de White antes del movimiento final de la historia. Nosotros creemos en la sola Escritura, el principio de que la Biblia es la única, la sola norma, ¿verdad?, del canon bíblico de fe y conducta. Sin embargo, gracias a esa sola Escritura disfrutamos de algo que emana de esa creencia, y es que no solo queda ahí la revelación, hay algo más en la historia. Y en este caso me encanta presentar, como siempre, la bendición que ha sido el ministerio de Elena White en la teología adventista. La gran serie El conflicto, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos, representa lo que también tiene como subtítulo el making of de la Biblia. Cuando se hace un making of, si habéis visto algún documental, se pregunta a los protagonistas cómo te sentiste, cómo se grabó la escena, cuánto costó. Bueno, pues en realidad Elena White lo que hace, leyendo la Biblia, es hace ese making of, el backstage. Nos cuenta qué pensó el protagonista, de dónde venía Jesús, qué acababa de hacer el que se encuentra. Cosas que no están en el texto, los personajes aparecen en nuestro texto a veces, pero no sabemos qué acababa de hacer, qué acaba de pensar, qué imaginó. Todo esto nos lo enriquece en un 4D Elena de White, y esa va a ser la propuesta. Y os pongo un ejemplo. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, ¿quién guiaba el asno? Lázaro. Nos lo dice ella. Cuando uno descubre que era Lázaro, es tremenda la estampa. Y nos dice que Lázaro, el gran milagro de quien había sido resucitado, guiaba con una sonrisa el asno entrando Jesús a Jerusalén. Detalles que aparecen en el libro y cuando los ves dices, wow, la escena cambia, le da un aspecto mucho más brillante. Pues bien, en esta semana nos vamos a centrar en eso y el objetivo de estos días es redescubrir o descubrir facetas inexploradas del Jesús de siempre. Vamos con la primera escena, el cielo. Abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 1, versículo 1, y va a responder a la pregunta, ¿quién era Jesús antes de ser Jesús? Antes de ser Jesús de Nazaret. Juan 1.1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús siempre ha formado parte del equipo llamado Dios, y podríamos definirlo así, puede ser familia, pero me gusta la noción de equipo. Y vamos a reflexionar un poquito sobre la Trinidad. Para empezar, Dios no eligió ser tres seres. A veces hemos dicho que el que Dios sea tres representa muy bien el amor puro, el amor perfecto. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, ¿verdad? Que si fuese dos, puede haber casi egoísmo, porque es tú para mí, yo para tal. Entonces, la idea de que haya tres es una noción de un amor perfecto, pero ojo con atribuir a Dios una intencionalidad de ser tres. Dios se nos ha revelado así desde siempre, desde el infinito. Nunca comenzó a ser. Nunca decidió existir. Nunca dijo, ya que vamos a ser, seamos tres. Eso no ocurre. Simplemente Él se presenta como yo soy el que soy.
No es yo soy el que fui, no es yo soy el que comenzó a ser, no, yo soy el que soy en un presente infinito. Ahora bien, quizá Dios intuyó que su propia naturaleza podía ser difícil de entender para el resto de seres creados y decidió en su concilio divino interno una división de funciones. Sabiendo que los tres se revelan como coeternos, todopoderosos, omniscientes e iguales ontológicamente en naturaleza, no hacen siempre las mismas cosas ni son idénticos entre sí. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene la naturaleza más difícil de entender. Y a mí me gusta decir el elefante en la habitación, ¿verdad? The elephant in the room, que dicen algunos. Bueno, pues os presento al Espíritu Santo difícil de entender. Difícil. Fijaos lo que dice Elena de White, si ponemos ahí la primera diapositiva. Respecto a la naturaleza del Espíritu Santo, dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Fijaos qué tres frases tremendas. Para empezar, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Si crees entenderla, es que no lo entiendes. Es un misterio. En segundo lugar, dice, los hombres no pueden explicarla. ¿Eres un humano? Sí. Pues no lo puedes explicar. Bueno, pero tengo un montón de versículos de tal que te puedo volcar. Bueno, pero no lo puedes explicar. Y en tercer lugar, ¿por qué no se puede explicar? Porque no nos lo han revelado. Fijaos qué sencillo. Es un misterio, no se puede explicar porque no me lo han revelado. El resto, como dice ella, bueno, podemos intentar darle forma, pero en cuanto a estos misterios demasiado profundos, el silencio es oro. ¿Por qué no se puede explicar? ¿Por qué cuesta tanto? Quizá nos cuesta manejar las dimensiones que implica esa persona de la divinidad y simplemente no nos da. Hace poco estaba comprando una camisa para venir aquí y llamé a mi hijo, videoconferencia. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta? Bueno, sí, creo que queda bien, estupendo. Y de repente se me ocurrió, dije, ostras, voy a comprar una colonia. Pero una colonia, pues que le guste a ella también. Claro, de repente digo, no, nada, no te preocupes. Claro, ¿cómo le pido que me oriente sobre una colonia con videoconferencia? La puedo intentar describir, ¿verdad? Tiene un olor de madera, de fruta, frutado, no sé. Hay gente que intenta describir olores, ¿verdad? O sabores. Pero en este caso, ¿cómo se puede explicar por videoconferencia un olor? No se puede. Me da la impresión que con Dios ocurre un montón. Muchas cosas son así. Sí que nos quedamos con lo revelado, ¿vale? El Espíritu Santo. Muy bien, sabemos que es miembro de la deidad, que es igual que el resto en naturaleza, que tiene funciones diferentes. Es experto en telecomunicaciones, en neurociencia, produce el arrepentimiento, convence de pecado, traduce nuestras oraciones, guía a la Iglesia, inspira la Biblia, revela profecías, susurra en nuestras mentes la voluntad de Dios, hasta ahí. Pero la pregunta, ¿y todo esto que hace el Espíritu Santo, lo podría hacer el Padre? ¿Podría hacerlo? Alguien diría, sí, porque el Padre es todopoderoso también, pero no lo hace. Al menos no se nos ha revelado que lo haga. Ni siquiera lo delega. Lo hace el Espíritu Santo como parte de sus funciones, de forma nativa. En el plan de salvación, el Espíritu Santo es tan importante, fijaos lo que dice Elena de White, que sin el Espíritu Santo no habría plan de salvación. Jesús muere, Jesús resucita, Jesús hace todo lo que tiene que hacer, pero dice, para vencer el pecado hacía falta la intervención de la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir con energía, dice, no con energía modificada, lo cual parece indicar que alguno sí que vino con energía modificada. Necesitábamos la plenitud del poder divino para hacer efectivo el sacrificio de Jesús. Es tremendo, tanto es así que Jesús cuando vino, ¿sabéis qué dijo con una sonrisa en Juan capítulo 16, versículo 7? Os conviene que yo me vaya. Es otra frase fascinante. Es como si dice Jesús, vais a flipar con lo que viene. Y se quedan los discípulos, ¿cómo que vais a flipar? Uy, 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 uy. Lo conoce muy bien. Es de sus dos mejores amigos desde la eternidad, miembros de su familia. Lo conoce muy bien y dice,
Uy, 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 de verdad, hacedme caso. Es que su especialidad es trabajar en vosotros. Y avanza, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí nos deja otra gran duda, pero ¿por qué no podía venir si Jesús no se iba? Gran duda existencial, ¿es que no puede haber dos a la vez en el planeta? ¿Revienta nuestro planeta si hay dos? ¿Es que tiene que haber dos en el cielo constantemente? Y da la impresión de que se turnan, bueno, ahora subo, pero os lo envío. Y sube y nos lo envía. Y ahí en Pentecostés comienza la era del Espíritu Santo. Hay cosas que se nos pierden del plan de salvación, que se intuyen, pero que generan realmente lo que yo llamo, no son dudas, son certezas de incomprensión. Y me encantan. Yo no tengo dudas de la existencia del Espíritu Santo, ni de su naturaleza divina, que es omnipotente, que es omnisciente, que es un ser diferente, que solo hay un Dios, pero tengo la certeza maravillosa de la incomprensión. Y es el primer pensamiento que me gustaría dejaros hoy. Y me encanta. Disfruta de no entenderlo todo. Disfrútalo. Saboréalo. Uy, es que no tengo ni idea. Bien, bien. Contempla la certeza de la incomprensión. No es una duda, no me genera malestar. Es que llego al límite y digo, wow, algún día oleré el perfume, que no me pueden explicar. Vamos con el Padre. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre. Y es como que suena más distante, más enfadado, abre la tierra y se traga a la gente, ¿verdad? Parece que el Padre es Jehová, luego llega el Hijo que es más piola. Más majo, más con los niños y tal, y entonces como, bueno, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esto no es un Jesús matizando, traduciendo, sí, perdón. No es un Jesús, de alguna forma, enmendando la plana al Padre. La realidad en la Biblia, y esto muchos lo conocéis, pero para alguno puede ser novedad, es que Jehová, en el Antiguo Testamento, no es otro que Jesús. En Juan 1,18 nos dice, a Dios, y entendemos que es Dios el Padre, nadie le vio jamás. ¡Wow! Claro, lo dice Juan. Y entonces todas las veces que en el Antiguo Testamento Jehová habla con Moisés, Jehová habla con Abraham, Jehová se aparece, Jehová, la gente dice, pero entonces, fijaos qué curioso, al Padre nadie lo vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la expresión que utiliza ahí en griego, que los teólogos conocen, de ahí viene nuestra exégesis, ¿verdad? Jesús es la exégesis del Padre, la exégesis de Dios, la traducción en código humano. Ah, ahora lo entiendo. Y todas las interacciones de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿quién era? El Nahuatl nos dice que era Jesús. Jesús, cuando habla con Abraham, cuando se revela a Moisés, cuando guió al pueblo con la nube, la llama de fuego. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento asume todos los títulos de Jehová del Antiguo Testamento. Jehová es mi buen pastor, Jehová es mi pastor, pues yo soy el buen pastor, la luz, etcétera, etcétera. Y hay algo muy interesante, un matiz. En el bautismo de Jesús se oye una voz, este es mi Hijo amado. Fijaos qué interesante, porque Elena White dice que esta voz que se escuchó allí fue la primera vez en la historia del universo que el Padre interactuó con los humanos. En ocasión del bautismo, Satanás se hallaba entre los testigos, hablaremos de un poquito de esto el lunes, vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo, oyó la voz de Jehová, avanzo, y dice, desde el pecado de Adán la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. Lo que ocurre en el Edén es que cuando el ser humano peca, este mundo queda a oscuras, nos desconectamos, no es posible la comunicación directa con Dios, Padre, y entonces dice ahí, el trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo, pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne y pecado, el Padre mismo habló. ¡Wow! En ese momento el Padre habla por primera vez. Antes se había comunicado por medio de Cristo, ahora se comunicaba en Cristo. El planeta, por tanto, cuando cayó en manos de Satanás, quedó en esa situación de oscuras
Y es cuando Dios aquí interviene por primera vez. Lo que encontramos, por tanto, en nuestro plan de salvación es un protagonismo total y absoluto de Jesús. Total. Nos dice en Juan 1:3, y lo hemos leído, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y esto qué incluye? Todo. Todo fue hecho por Jesús. En Colosenses todo fue creado por medio de Él y para Él. En Hebreos por quien asimismo hizo el universo. El deseo de todas las gentes, nos dice, fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio, modeló las flores del campo, el asiento de las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar porque Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con sus cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, el aire y el cielo, escribió el mensaje de amor del Padre. Pero bien, ¿cómo era todo antes de que Jesús fuese Jesús en Nazaret? Nos tenemos que remontar al comienzo de la tragedia. En el cielo ocurrió la rebelión. ¿Sabéis que surgió en el corazón de un ángel? Que para entonces no era caído, Lucifer, el más poderoso de los seres creados. Sabemos en Isaías 14, Ezequiel 28, esos textos que manejamos, ¿verdad?, en la iglesia, en los estudios bíblicos, que surgió de repente el mal en Lucifer, convirtiéndose en Satanás. No hay explicación para eso, es otra de las fases en la Biblia que no hay explicación. Elena White dice que explicarlo sería justificarlo, así que ahí no nos vamos a meter, pero probablemente lo que ocurrió en Satanás es que dudó de lo que le habían contado. ¿Por qué digo esto? Satanás es un ser creado, y él lo sabe muy bien. Dios es el único que puede crear en todo el universo, y Satanás también lo sabe muy bien, y siempre ha llamado la atención por qué Satanás quería ser como Dios si sabía que era imposible ser como Dios. Es decir, ¿cómo surge el deseo de ser como Dios sin poder serlo? Nadie puede convertirse en Dios. ¿O sí? ¿O sí? Probablemente Satanás dudó de la historia que le habían contado al nacer o al ser creado. Probablemente Satanás pensó que los tres miembros de la deidad que lo habían creado habían logrado dominar alguna técnica, poder o habilidad para crear que él en el fondo también podía lograr con suficiente esfuerzo y entrenamiento. Por eso él quería ser como ellos. Quizá ese fue el origen de la duda tremenda que Satanás sembró en el universo, acusando a Dios de ser injusto. Fijaos qué curioso lo que dice Elena White. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, también tenía derecho a recibir reverencia y honra. Oye, yo también. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, paréntesis, ¿qué posición tenía? Era el más elevado de todos los seres creados. ¿Qué tenía por arriba? Ser Dios. Ser Dios. El deseo de Satanás era, yo también puedo ser Dios. Pero Satanás, si tú no puedes crear, todavía, dadme tiempo. Fijaos qué curioso. Y avanzo. Si este príncipe podría alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objetivo era asegurar la libertad de todos. Si os acordáis, en el engaño a Adán y Eva va implícito este pensamiento: seréis como Dios. Seréis como Dios. Lo que él soñaba, anhelaba y creía que le habían engañado, creía que ellos habían logrado algo y habían empezado a crear, pero no quería que nadie más fuese como ellos, y de ahí acusó especialmente a Jesús, que era el agente creador, ¿verdad? Justo por eso él lo incluye, y es muy interesante como aparecen infinidad de religiones en todo el mundo y filosofías donde hay que alcanzar el nirvana, hay que fundirse con la divinidad, puedes alcanzar un estado de divinidad. Es el pensamiento de Satanás del principio. Y en todo caso, la obsesión de Satanás fue contra Jesús. El propósito de este príncipe, dice, llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. ¿Sabéis cuál fue el resultado de esta crisis universal? Y esto es fascinante. El resultado es este.
Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales, estamos en medio de un conflicto universal, a comparecer ante él a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. Es como que de repente se explicó algo que no se había explicado antes. Y dice, los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo. Ah, pues muy bien, pues estupendo. Y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Pero no en todos hubo esto. Alguien puede pensar, y seguro que surge en vuestra mente, ¿cómo puede ser que después de miles de millones de años de existencia no se hubiese revelado con más claridad la naturaleza de Jesús? ¿Cómo puede ser? Quizá no se vio necesario en ese momento hacerlo. Quizá había un clima precioso y perfecto de amor, paz y armonía, pero cuando Satanás atacó hubo que ser más explícitos. Permitidme una ilustración. Imagina que vas con tu amigo de la infancia, de primaria, secundaria, en la universidad, por la 9 de julio, caminando, y de repente aparece un helicóptero Black Hawk negro, se acerca y os apunta. Y en ese momento tu amigo se gira, sale corriendo, empieza a esquivar las balas, se sube a un coche, se lanza hacia una farola, arranca la farola, va corriendo por los coches y usa la farola como una pértiga, ¡buf! Se lanza hacia el helicóptero, pasa por en medio, le quita las llaves ¡cloc! Y lo apaga y atraviesa el otro lado del helicóptero. Llega al suelo, rueda 4 veces, viene corriendo, aparece una limusina negra, se mete dentro, abre la puerta y dice, sube. Y entras, te sientas y te dice, tenemos que hablar. ¿De dónde has salido tú?, le preguntas. Es una larga historia. Imaginaos esta escena, es una larga historia. Algo así tuvo que ocurrir con Jesús. Pero tú, tengo que contaros algo, dijo el Padre. Tengo que contaros algo. Fijaos qué curioso lo que dice aquí. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. Ningún cambio. Era el mismo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. ¿Cómo te quedarías? ¿Qué debieron pensar los ángeles cuando el Hijo de Dios siempre había sido Dios, pero de alguna forma no se había revelado del todo su posición en la divinidad? Pues bien, queridos amigos, ese verbo de Dios, que en Hebreos 1:3 dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fijaos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí, preparando el tema, me surgía el pensamiento, qué curioso, no estimó el ser igual a Dios como cosa, incluso, fijaos, que divulgar, que revelar plenamente. No tuvo necesidad durante miles de millones de años de dejar más claro quién era. No hizo falta. Aquí lo que preparando el tema he descubierto es que en realidad se habla de una humildad eterna, una humildad infinita. No es simplemente que siendo Dios se hizo hombre, sino que siendo Dios no necesitó publicar, divulgar o revelar con todo su poder quién era durante miles de años. Después de la creación del mundo, después de hacer todo lo posible para que Adán y Eva no pecaran, después de ver con tristeza cómo el mundo caía en manos de Satanás, decidió activar el plan de salvación que implicaba un sacrificio infinito. Y fijaos, Jesús vio el guión.
Jesús vio el guión de todo lo que vamos a estar estudiando en esta semana. Aún antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía recorrer a fin de salvar lo que se había perdido. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamando a soportar, fueron presentadas a su vista antes que pusiera a un lado su corona y mantos reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo toda delante de sus ojos. Conoció la angustia que le sobrevendría. La conoció toda y, sin embargo, dijo: aquí me tienes. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Yo sigo sin comprenderlo. En esta semana vamos a estudiar a este Hijo de Dios, el gran Yo Soy, el creador de todo lo que nos rodea y de todo el universo, el que sostiene los mundos con su palabra, el que respiró hondo y decidió activar el plan de salvación, que era una locura. Nadie lo podía imaginar, ni Satanás ni los ángeles, todos daban a los hombres por perdido. Y de repente dijo: voy a salvarlos. Que Dios nos ayude en esta semana a descubrir el amor infinito de alguien que estuvo dispuesto a hacer todo esto por ti. Que podamos ver en Jesús el mayor ejemplo de entrega y humildad infinita. Y que vivamos agradecidos con ese pensamiento de que el Creador del cielo y de la tierra un día nos miró, vio el guión, nos amó y dijo lo que haga falta. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos mañana.